en un poema, mis hermanos, y quisiera nada más leérselos en esta mañana. Este poema, mis hermanos, se llama La locura de la cruz. Dice así, mis hermanos: ¿cómo aceptar que el eje de este mundo sea una tosca cruz de carpintero? ¿Cómo aceptar que el centro de la historia gravite en dos pedazos de madera? ¿Cómo ver que la traición y el desprecio sean trasfondo de reconciliación? ¿Cómo entender la vida por la muerte y en la carne mirar la eternidad? ¿Cómo se canta al sitio de suplicio del ser a quien el alma mayor quiere? ¿Cómo se anuncia la victoria sobre el mundo, sobre el mal de la carne y sobre el diablo? ¿Cómo no verla vana al proclamarla, tanta vida vacía y sin poder? ¿Cómo llevarla, en fin, todos los días con plena convicción de redención? Mis queridos hermanos, ni es la cruz de madera, ni es tampoco el gesto de aquel que se persigna, ni es la cruz que se adora como un signo, sino la cruz del Cristo en quien se muere, cargándola con gozo cada día y que habita por fe en el corazón. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. Bendito seas. A ti la honra, la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza. Señor, en esta hora, por favor, habla con tu palabra a esta tu iglesia. Háblanos a todos nosotros, háblanos, mi Señor eterno, háblanos, bendito Dios. Por favor, Padre Celestial, estaremos atentos a tu palabra, todos nosotros, mi Señor. Y como dice tu palabra en Isaías también, mi Señor, tú miras al que es humilde y tiembla ante tu palabra. Así, Señor, míranos, mi Señor, porque tememos y temblamos ante tu palabra, porque eres tú quien habla, mi Señor, y nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos vivir, y nos dice tu palabra quién eres tú, y también tu palabra nos muestra tu voluntad. Háblanos, mi Señor, en esta mañana, a todos nosotros. Y Padre Celestial, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. También te pido, mi Señor, en Cristo Jesús, que, Padre Celestial, me ayudes a expresar tu palabra de tal manera que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Tú, Señor, solo tú. Que tu palabra pueda ser predicada sin error. Gracias, mi Señor. Ante ti estamos desnudos, mi Señor, porque tú entiendes todo lo nuestro y tu palabra lo revela. Ayúdanos, pues, mi Señor. Necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. El título de la predicación hoy, mis hermanos, es La fe en Jesús más allá de las palabras. Este es el título de la predicación en esta mañana, mis hermanos, y quisiera iniciar, mis hermanos, leyendo Mateo 21 del 1 al 11. Mateo 21 del 1 al 11. No lo tienen en su boletín, mis hermanos, este texto, no lo tienen por una razón de espacio solamente, pero si lo quieren anotar por allí, mis hermanos, sería genial que pudieran anotar este texto, mis hermanos, la cita bíblica, Mateo 21, del 1 al 11. Déjenme leérselos, mis hermanos, está en la pantalla, se los voy a leer, mis hermanos. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión,
He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En este pasaje, mis hermanos, se nos relata la entrada de Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Y algunos le llaman en los textos bíblicos, mis hermanos, algunos le han puesto a esta entrada la entrada triunfal a Jerusalén. Pero quiero hacerles notar solamente dos cosas muy breves en este pasaje, mis hermanos. En este pasaje había dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Unos eran los fariseos, los líderes religiosos que se oponían a Jesús, mis hermanos. Francamente se oponían a Cristo, mis hermanos. Se oponían a Jesucristo. Y el otro tipo de personas que vemos aquí eran seguidores de Cristo, mis hermanos, que estaban maravillados por sus milagros. Es de notar, mis hermanos, si ustedes luego revisan el pasaje, que en la parte anterior a este versículo, mis hermanos, los versículos anteriores, Jesucristo había, mis hermanos, resucitado a Lázaro. Y esto fue muy notable. Y seguro es, mis hermanos, que mucha gente seguía a Jesucristo por este milagro, porque querían ver más. Dos clases de personas vemos en este pasaje. Pero, mis hermanos, ninguna de estas personas tenía verdadera fe. Ninguna de estas personas tenía verdadera fe en Jesucristo, mis hermanos. Lo cierto es que para relacionarse con Cristo Jesús, mis hermanos, uno tiene que tener verdadera fe. La Pascua, mis hermanos, la Pascua es una celebración de lo que Jesucristo vino a hacer. Eso celebramos en esta semana, mis hermanos, la Pascua. Hace 2025 años, Jesucristo dividió la historia en antes de Cristo, después de Cristo. Debido a este evento, la Pascua, mis hermanos, y precisamente es el evento más significativo en la historia humana. De hecho, mis hermanos, cada vez que uno escribe su fecha de nacimiento, cuando se la preguntan qué año naciste, uno pone 1970, 72, 1900, etcétera, mis hermanos. ¿1970 de qué? ¿1962 de qué? Pues de que nació Cristo. De que nació Cristo, mis hermanos. A partir de este evento, Dios invadió la tierra, mis hermanos, vino a la tierra en forma de un ser humano, murió en la cruz por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Y luego resucitó 3 días después para probar fehacientemente que Él era quien decía ser. Y, mis hermanos, precisamente de esto trata la Pascua. Precisamente. Quiero hablarles, mis hermanos, precisamente de esto en relación con la Pascua. La fe en Jesús, mis hermanos, va más allá de las palabras. ¿Cuál es el texto más famoso de la Biblia, mis hermanos? Seguro que lo conocen. El texto más famoso de la Biblia es este, Juan 3:16. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, fíjense bien el texto. Dice: para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él.
Leí una encuesta, mis hermanos, aquí realizada en nuestro país, dice que el 90% de las personas que viven en nuestro país creen en Jesucristo. El 90% de las personas. Sin embargo, mis hermanos, no todas las personas que dicen ser creyentes en Jesucristo son un verdadero creyente. De hecho, mis hermanos, Jesucristo dijo, Mateo 7:21, mis hermanos, dijo ahí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mis hermanos. ¿Qué está diciendo este pasaje? ¿Qué es lo que dice Jesucristo, mis hermanos? Lo que dice Jesús es, mis hermanos, que uno puede ver, mis hermanos, a un verdadero creyente no por sus palabras. No por sus palabras. El hecho de que una persona, mis hermanos, hable de Dios, hable de Jesucristo, no quiere decir que sea un verdadero seguidor de Cristo. Mis hermanos, hay gente que habla del cielo mucho, pero viven como diablos. Alguna gente puede estar hablando mucho del cielo, pero vive esta persona lejos del cielo y vive como un diablo. Seguro, mis hermanos, a ustedes han conocido personas así. Quiero decirles que yo era uno de esos. Yo era uno de esos, mis hermanos, cuando tenía 18, 19 años. Realmente era una persona que iba a la iglesia, sabía himnos, sabía orar, sabía cantar, sabía versículos de la Biblia, mis hermanos. Hablaba del cielo, pero vivía como diablo, mis hermanos, lejos de Dios. Y quiero decirles esto, mis hermanos, por una razón. Porque uno no puede ser verdaderamente cristiano solo por las palabras. Todo cambió en mi vida cuando realmente entregué mi vida a Cristo. Y quizás también esto sucedió contigo. Hablabas del cielo, pero vivías lejos del cielo. Y quizás también sucedió esto contigo. Cuando tú decidiste seguir a Cristo, esto cambió, mis hermanos. ¿Sabes? Uno puede dar una impresión a las personas. Uno puede darle la impresión de que uno es verdadero creyente, mis hermanos. Pero hay que ver lo que realmente uno hace, mis hermanos, porque el comportamiento determina nuestras creencias, mis hermanos. Si tú dices que eres verdaderamente creyente, tienes que cambiar tu vida. Tu vida tiene que mostrar otra cosa. Así, mis hermanos. Si la gente dice que tiene fe, pero no hace nada, o vive de una manera contraria a la fe a pesar de lo que diga, entonces su fe no vale nada. ¿Puede una fe como esta salvar? Evidentemente no, mis hermanos. Una fe de esta clase no puede salvar, mis hermanos. Así que, mis hermanos, si conocemos a Cristo, debemos actuar como seguidores de Cristo. Eso es verdadera fe, mis hermanos. Porque si pensamos que conocemos a Cristo, pero no actuamos como Él, mis hermanos, entonces no estamos verdaderamente viviendo en la fe. Así es que, mis hermanos, yo quiero que veamos precisamente esto en esta mañana. Porque dice la Escritura, mis hermanos, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarla? Y quiero explicar bien este pasaje. No es lo que se trata, mis hermanos, que la manera en que uno se comporta, mis hermanos, eso lo lleva a uno al cielo. Lo que uno haga o deje de hacer, eso lo hace estar bien con Dios y lo lleva a la presencia de Dios. No es lo que dice el pasaje, mis hermanos. Debemos entender que la verdadera fe, mis hermanos, cambia, transforma el ser interior. Y cuando uno tiene verdadera fe en Cristo, mis hermanos, entonces uno vive de una manera diferente, distinta. Eso es lo que dice el pasaje. Si uno dice que tiene fe, debe uno vivir de acuerdo con esa fe. Eso es lo que dice este pasaje, mis hermanos. Así que vamos a ver esto en esta mañana, mis hermanos. La fe en Jesús, mis hermanos, va más allá de las palabras.
Y quiero decirles que la fe es como un diamante, mis hermanos, tiene múltiples caras, son multifacéticos los diamantes, una gran cantidad de diferentes ángulos, mis hermanos. Y lo que quiero que veamos hoy son 5 ángulos diferentes de lo que significa realmente creer en Jesucristo. Lo que significa tener fe, mis hermanos. ¿Qué significa tener fe en Jesús? Y quiero decirles estas 5 cosas. Ustedes lo tienen en su boletín y mis hermanos les pido que vayan anotando. En primer lugar, mis hermanos, la fe en Jesús significa seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo, mis hermanos. Esto es lo primero que significa creer en Jesús. Tú y yo tenemos que seguir el ejemplo del Señor. ¿Sabes? Todo el mundo, todas las personas tienen un ejemplo quien sigue. ¿A quién sigues tú como tu ejemplo? ¿A quién sigues tú como tu ejemplo? Si tú dices que no sabes quién es tu ejemplo, entonces déjame decirte, tienes un problema. Porque, mis hermanos, si tú no decides cuál es tu modelo de vida, entonces otras personas van a decidir por ti. Los medios de comunicación, los deportes, la cultura, la presión, los padres. Otras personas van a tratar de decirte cómo debes vivir tu vida. Pero ¿sabes? Mis hermanos, muchas personas se sienten presionados por esto. Pero el único ejemplo perfecto que tú y yo debemos seguir como un modelo de vida es Jesucristo. Solamente Jesucristo. ¿Han oído hablar, mis hermanos, de la crisis de los 40? Que dicen que les da a los varones, ¿no es así? La crisis de los 40. Yo no sé, mis hermanos, si algunos de ustedes, mis hermanos varones que ya están en los 40 o pasaron de los 40, tuvieron esta crisis. Yo no lo sé, mis hermanos, pero sí sé que a esa edad muchos varones, mis hermanos en particular, terminan divorciados, desanimados, deprimidos, sin amigos, mis hermanos, y fuera de sintonía con la vida. ¿Por qué? Por una razón, porque están viviendo con el modelo equivocado. Estaban siguiendo el modelo equivocado, mis hermanos. De hecho, tengo un amigo, mis hermanos, y él me dijo en cierta ocasión que estaba subiendo la escalera del éxito. Pero cuando llegó a la parte superior, descubrió que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada. Había invertido toda su vida, todo su tiempo en lo que no era correcto, en lo incorrecto, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, nos habla mucho, mucho de esto. Si ustedes luego quieren revisarlo en la Biblia, mis hermanos, en los evangelios, 21 veces Jesús le dijo a las personas, sígueme, sígueme. Se encontró un publicano que estaba allí a la mesa de los dineros recogiendo los impuestos y Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y luego Jesús encontró a un hombre, mis hermanos, que se creía que era perfecto, que había logrado muchas cosas, y le dijo Jesús, anda, vende todo lo que tienes y después sígueme. Y podríamos seguir así. 21 veces Jesús, mis hermanos, le dijo a las personas, sígueme, sígueme. Y lo que se trata, mis hermanos, no es seguir un programa, no es seguir un principio, no es seguir una religión, no es seguir un código de ética. Lo que Jesús está diciendo es sígueme, seguir a una persona. Juan 13:15, mis hermanos, dice allí el pasaje, porque ejemplo os he dado. Esto es lo que dice Jesucristo. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. ¿Sabes? Si tú no entiendes nada de esta predicación, pero sí quiero que entiendas algo y que lo recuerdes perfectamente bien. Dios quiere una relación contigo. Dios desea una relación contigo. Eso es lo que Jesús desea. Jesús no está interesado en que tú
estés relacionado con la religión, sino con Él verdaderamente, con su persona. Jesús está interesado en tu persona, en la relación que vas a tener con Él. Precisamente para eso Dios lo envió a Cristo, para que pudiéramos conocer al Padre a través de Jesucristo, mis hermanos, quien ha revelado al Padre. Cuando tú comiences una relación con Jesús, ¿qué va a suceder? Déjame decirte, puede haber muchos beneficios, una gran cantidad de beneficios, mis hermanos, muchos beneficios, muchas bendiciones, pero solo quiero mencionar dos, mis hermanos, en esta mañana. Dos beneficios, mis hermanos, de seguir a Jesucristo. Solo dos, hay más, hay muchísimos beneficios, pero solamente dos quiero mencionar en esta mañana, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, el primer beneficio es que tú puedes tener claridad. Claridad. ¿Qué significa, mis hermanos? Que las cosas se ponen más claras en tu vida. No más cosas oscuras, que puedes ver las cosas mucho mejor, puedes ver mejor tus relaciones con las personas, puedes ver mejor tus problemas, tu futuro lo puedes ver mejor, todo se vuelve más claro, de repente no estás más confundido, no estás más distraído, tu vida ahora tiene sentido y propósito, tienes un nuevo enfoque en tu vida. Y este primer beneficio, mis hermanos, comienza cuando sigues a Cristo Jesús. No estás confundido más, de repente tienes dirección, un enfoque, tienes claridad. Dice la Escritura, mis hermanos, Juan 8:12, dice allí, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la luz de la vida. ¿Has sentido a veces que vas por la vida dando tumbos? ¿Alguna vez has sentido que no vas a ninguna parte? ¿Alguna vez te has sentido que estás carente de dirección? ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo, no tengo idea de lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Sabes? Ese es un síntoma de algo, que no estás siguiendo a Cristo. Porque cuando tú sigues el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida a través de Cristo, esto hace que las cosas en tu vida se iluminen, sean más claras. La confusión desaparece y entonces uno obtiene la gran bendición de tener dirección y un enfoque. Se obtiene claridad, las cosas están más claras. Segundo lugar, mis hermanos, el segundo beneficio que sucede cuando uno, mis hermanos, recibe a Cristo o sigue a Cristo, es mis hermanos, que uno tiene estabilidad. Estabilidad. En otras palabras, uno tiene una base sólida sobre la cual construir la vida, mis hermanos. Saben, aquí en nuestro país, en México, sabemos, mis hermanos, sobre el valor de una base sólida. ¿No es así? Por una razón, mis hermanos, porque sabemos de terremotos, ¿no? Sabemos de terremotos y podemos saber el valor de construir, mis hermanos, sobre una base sólida. Sabemos, mis hermanos, que si no construimos sobre una base sólida, vendrá un terremoto y las cosas van a comenzar a agrietarse en las construcciones. Bueno, Jesús contó una historia acerca de una vez, mis hermanos. Dos hombres salieron y construyeron sus casas. Y uno construyó su casa sobre una base de arena, dice la Escritura ya en Mateo 7. Y el otro construyó, mis hermanos, sobre una base de roca sólida. Cuando llegaron los vientos, dice la palabra, cuando vinieron los ríos, vino la lluvia, las tormentas, los huracanes de la vida, mis hermanos, la persona que construyó su casa sobre la arena se derrumbó, se vino abajo, se desmoronó. Pero la persona que construyó su casa sobre la roca sólida, mis hermanos, cuando vinieron los ríos, las tormentas, las lluvias y los huracanes de la vida, se mantuvo estable, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tenía una base sólida. ¿Qué nos ilustra esto, mis hermanos, en la Escritura?
que uno tiene que tener una base sólida. Te voy a decir por qué. Porque tú vas a tener tormentas en tu vida. Vas a tener dificultades y seguramente ya las has tenido, y muchas. Vas a tener tormentas financieras. Vas a tener tormentas de relación en tu vida, donde las relaciones pueden romperse. Si estás casado, vas a tener tormentas también en tu matrimonio, y no es que yo se las desee, sino es que así pasa, así sucede. Vas a tener también tormentas de salud, vas a enfermar. Y las personas a las cuales quieres, a las cuales amas, van a morir. También vas a tener tormentas emocionales en tu vida. ¿Y cómo vas a tener estabilidad ante esta serie de tormentas? Si tú no tienes una base sólida, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas de la vida, ¿sabes? Tu vida puede desmoronarse si no estás construyendo sobre una base sólida. Mucha gente se derrumba, mis hermanos, que parece estable en la vida, pero se derrumban cuando la tensión aparece, el estrés, la ansiedad, la angustia. Se preocupan y se ponen ansiosos porque no tienen una base sólida. Mateo 7:24 dice, mis hermanos, así. Podemos leerlo, mis hermanos, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es que la fe en Jesús, mis hermanos, significa seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo, mis hermanos, seguirlo a Él. Y estos dos beneficios, mis hermanos, son verdaderamente fabulosos. Cuando uno sigue a Cristo, las cosas en la vida se aclaran. Y cuando viene una tormenta, mis hermanos, uno permanece estable. ¡Qué gran bendición es esta! Eso es lo que significa tener fe en Jesús. Es más que palabras, mis hermanos, más que palabras. Segundo lugar, mis queridos hermanos, segundo lugar, la fe en Jesús significa aceptar su gracia. ¿Lo pueden anotar, por favor? La fe en Jesús significa, mis hermanos, aceptar su gracia. Esto es lo que, mis hermanos, significa también ser un verdadero creyente y no un falso creyente. Un verdadero creyente en Jesucristo. Primero, sigue su ejemplo y en segundo lugar, acepta su gracia. ¿Qué significa aceptar su gracia, mis hermanos? Déjenme decírselo. Romanos 5:17 dice de la siguiente manera, mis hermanos: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia significa, mis amados hermanos, que Dios hace algo por ti o por mí, mis hermanos, sin que lo merezcamos. Eso es gracia. Cuando una persona hace algo por ti sin que tú te lo merezcas, eso también es gracia. Pero Dios, mis hermanos, constantemente, día tras día, está haciendo cosas por nosotros. Tenemos su favor, aunque no lo merezcamos. Esto es gracia. La gracia, mis hermanos, es cuando Dios nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. Nos da lo que necesitamos, no lo que merecemos. ¿Sabes? Si Dios me diera a mí o a ti lo que tú y yo merecemos, no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros. Así que, mis hermanos, Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos, incluso antes de que tú y yo nos demos cuenta que necesitamos eso.
Eso es gracia, mis hermanos. Déjame decirte, una de las cosas que más necesitamos tú y yo es perdón. Es lo que más necesito yo, es lo que más necesitas tú, lo necesitamos todo el tiempo. Y sabes, Dios nos perdona incluso antes de que sepamos que lo necesitamos. Dios nos perdona antes que sepamos que lo necesitamos. Incluso, mis hermanos, Dios nos perdona. Dios nos perdona, mis hermanos, por pura gracia. Por pura gracia. Mis hermanos, Dios nos perdona, no porque lo merezcamos. No. Dios nos perdona, mis hermanos, porque eso es lo que necesitamos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Gracia. Es la gracia de Dios, mis hermanos. Verdaderamente gracia de Dios. El hecho es que Dios muestra su gracia cada segundo de nuestras vidas, cada momento, mis hermanos, cada momento. Dios, mis hermanos, muestra su gracia en nuestras vidas, mis hermanos, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en el aire que respiramos. Por gracia de Dios, mis hermanos, en nuestros corazones, late nuestro corazón cada 70 veces por minuto. Y aspiramos, mis hermanos, y exhalamos el aire, el oxígeno que necesitamos 18, 20 veces por minuto. Y eso es por la gracia de Dios. La única razón por la cual tú y yo estamos vivos ahora mismo es que Dios, es por la gracia de Dios. Y es por su amor por nosotros. El aire que tú y yo respiramos es un regalo de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que has conseguido, tu casa, tu carro, tu familia, la salud que tienes en este mismo momento, todo es por gracia. El trabajo que tienes, el alimento que llevas a tu boca, la ropa que vistes, es por gracia. Por la gracia de Dios. Tú puedes decirme, bueno, ¿y qué pasa con el dinero que gano? Bueno, te pregunto, ¿dónde crees que tienes la capacidad para ganarlo? ¿Quién te dio la capacidad para ganar el dinero? ¿Quién te dio ese trabajo? ¿Sabes? Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. No es de nuestra parte, mis hermanos. Dios nos ha dado habilidades y talentos también, mis hermanos, para conseguir las cosas. Y Dios nos muestra la gracia, su gracia todo el tiempo, mis hermanos. Todo el tiempo. Cuando cometemos errores, mis hermanos, y Dios nos perdona a pesar de que no lo merecemos y solo confiamos en Cristo, ¿sabes? Solo es por gracia. Solo es por gracia, mis hermanos, por la gracia de Dios. Romanos 3:22 dice allí la palabra, mis hermanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Quiero llamar su atención, mis hermanos, aquí a dos cosas. Dice, mis hermanos, la justicia de Dios. Dios nos ha justificado por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, ¿qué significa la palabra justificar? Mis hermanos, tú y yo somos pecadores, pero Dios nos justifica, es decir, como si no hubiéramos pecado. Eso es la justicia de Dios en nosotros, la justificación. Somos pecadores, pero como si no hubiéramos pecado, y esto por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo primero. Pero, mis hermanos, también dice aquí que no hay diferencia. Esta parte me gusta, mis hermanos, sí me gusta, porque si ustedes ven el siguiente pasaje y lo revisan en sus Biblias, en Romanos 3:23, el siguiente versículo de mis hermanos, habla acerca de judíos y griegos. Y dice que no hay diferencia. Y me gusta mucho esto, mis hermanos, por una razón. Porque dice, no importa lo que somos. No importa, independientemente de tu origen étnico, independientemente de tus antecedentes económicos, independientemente de tu origen religioso, no importa.
todavía puedes venir a Cristo Jesús. Tengo una amiga, mis hermanos, que es de China. Yo la conocí cuando teníamos más o menos 19, 20 años. Mis hermanos vino a estudiar medicina aquí. Y desde entonces hemos tenido la amistad. Bueno, hace un par de meses, mis hermanos me regaló un kit de DNA para saber mi origen étnico. Dije, oye, pero yo no lo necesito, no estoy interesado. No, pues es que quiero saber de ti. Y bueno, pues me regaló. Entonces ya tomé un poco de saliva, ya llené el botecito y ya lo mandaron en Estados Unidos y me mandaron los resultados. Y yo de broma le decía, oye, va a resultar que yo soy totonaca, o soy chichimeca, ¿no? O sea, y no me interesa. Bueno, pues mis hermanos salió allí que, pues sí, efectivamente tengo más del 40% de los autóctonos de este país, mis hermanos. Y también tengo de catalán, y tengo de galés, y tengo de judío, y tengo de africano, y tengo de no sé qué. Pero ¿sabes lo maravilloso de todo esto? Lo maravilloso de todo esto es que no importa el origen étnico, no importa de dónde uno provenga. Dice el texto, no hay diferencia. La gracia de Dios se extiende para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? También es maravilloso. No importa lo que yo haya hecho o dejado de hacer. No importa lo que tú hayas hecho. No importa si tú has echado a perder tu vida. No importa si has cometido errores. No importa cómo hayas fracasado. No importa. El Señor limpia toda culpa. Es como cuando uno tiene un pizarrón, mis hermanos, y lo tiene lleno allí de palabras o de símbolos matemáticos o otra cosa. Lo que hace la gracia de Dios, mis hermanos, contigo y conmigo, es como si nuestra vida fuera ese pizarrón y lo limpia, mis hermanos, y lo limpia una y otra vez. Eso es la gracia de Dios. Y ese es el perdón de Dios para ti y para mí, mis hermanos, porque Dios nos da oportunidad. Realmente, mis hermanos, me siento muy bien y espero que tú también te sientas bien, porque Dios nos da oportunidad tras oportunidad, segundas oportunidades, mis hermanos, segundas oportunidades, vez tras vez. A pesar de que fallamos, mis hermanos, nos da una nueva oportunidad y otra. ¿Y sabes cómo se llama eso? La gracia de Dios. Es la gracia de Dios, mis hermanos, la gracia de Dios. Cuando yo estaba en la secundaria, mis hermanos, estaba en el taller de carpintería también, y cuando se daban estas clases, mis hermanos, y una de las clases lo que se suponía que tenía que armar, mis hermanos, era un pequeño librero, mis hermanos, con unas tablas allí, y pues traté de armarlo, mis hermanos, y ¿saben qué pasó? Lo eché a perder. Fue un desastre total, mis hermanos. La barnizada estaba muy mal. Estaba, mis hermanos, ese pequeño librero que estaba haciendo, mis hermanos, se caía, lo tocabas y se caía. Y saben, mis hermanos, cuando mi papá vio lo que yo había hecho, mis hermanos, lo que me dijo, está bien, te voy a ayudar y lo haremos de nuevo. ¿Sabes? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Vamos a comenzar de nuevo. Podemos empezar de nuevo. Esta vez te voy a ayudar. Y el Padre Celestial nos ayuda, mis hermanos, en nuestros fracasos, en nuestras frustraciones. Y mis queridos hermanos, ¿saben cómo se llama esto? La gracia de Dios. Esto es gracia. La gracia de Dios es cuando nos dice, oye, has hecho las cosas mal. En tus relaciones, has tomado decisiones malas, realmente has tomado opciones terribles en tu vida, no lo has hecho bien. Y sabes lo que Dios dice, vamos a empezar de nuevo. Esta vez yo te voy a ayudar. ¿Sabes qué es eso? La gracia de Dios, la gracia de Dios. Ahora, quiero decirte esto, ¿cómo se obtiene la gracia de Dios en la vida?
¿Cómo se obtiene la gracia de Dios? ¿Sabes? No se puede ganar. No se puede trabajar para obtener la gracia de Dios. No se merece y tampoco se puede comprar. No se puede obtener, mis hermanos, por crédito. Solo hay una manera en que tú y yo podemos aceptar la gracia de Dios, admitiendo que la necesitamos. Admitiendo que necesitamos la gracia de Dios. Es cuando tú y yo nos tragamos nuestro orgullo, nos tragamos literalmente nuestro ego y decimos: Señor, necesito de ti. Es cuando vas delante de Dios y le dices: necesito de tu gracia, porque no soy perfecto. Necesito de tu gracia porque lo he echado a perder mi vida. Necesito de tu gracia porque he echado a perder las relaciones. Necesito tu perdón, te necesito en mi vida. Y es así como uno recibe la gracia de Dios. Así verdaderamente, así recibe uno la gracia de Dios. En la palabra, mis hermanos, en Marcos 10:15, dice: de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Qué hace un niño, mis hermanos, cuando necesita algo? No va con jactancia con su padre, no va con ego, no va con soberbia, no va altanero, mis hermanos. Un niño, cuando algo necesita, le dice a su padre: papá, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes. Y es eso, mis hermanos. Como niños debemos ir delante de Dios y decirle: Señor, Dios mío, necesito tu ayuda, que me ayudes en esta oportunidad, que me ayudes en esto. Esto es lo que necesitamos, mis hermanos, tú, yo, todos nosotros. Sabes, como pastor, mis hermanos, y que ya llevo tiempo en el pastorado, varios años, he visto, mis hermanos, que las cosas con las que más luchan las personas son con la culpa, con la vergüenza, con el remordimiento. Son cosas con las que muchos luchan, mis hermanos. Y también he visto que mucho del problema, porque no se resuelve, mis hermanos, es porque no aceptan el perdón de Dios y entonces las cosas en su vida no pueden arreglarse. Y están llevando un peso que Dios no quiere que lleven. ¿Por qué? Porque están allí cargando con sus errores, sus frustraciones, sus fracasos del pasado. Y siguen recordando cómo fracasaron, siguen recordando sus frustraciones, siguen recordando lo que está atrás y cómo se equivocaron. Y eso les impide tratar de seguir adelante, mis hermanos. Pero ¿sabes? Precisamente de esto trata la Pascua. ¿Por qué? Porque nos muestra la gracia de Dios, la gracia divina. Y la fe en Jesús, mis queridos hermanos, significa aceptar la gracia de Dios. Y de verdad oro al Señor. Y voy a estar rogando que cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda seguir aceptando la gracia de Dios y seguir, mis hermanos, yendo con el Señor para decirle: Dios mío, Señor mío, Padre mío, necesito tu gracia y necesito tu ayuda. Que el Señor, a través de su Espíritu, mis hermanos, nos impulse a ti, a mí, a todos nosotros a hacer esto. Tercer lugar, mis hermanos, ¿qué significa la fe en Jesús? La fe en Jesús, mis hermanos, significa invertir mi vida en Él. Invertir mi vida en Él. Significa, cuando yo tengo fe en Jesús, que invierto mi vida en Él. Sabes, tenemos tres opciones en la vida. Tres opciones. Tú puedes perder tu vida, puedes gastar tu vida o puedes invertir tu vida. Te lo repito, tú puedes perder tu vida, puedes gastar tu vida o puedes invertir tu vida. Son tus opciones. Si tú quieres perder tu vida, bueno,
¿sabes? Te podría dar 1000 maneras de perder tu vida. Y también, ¿sabes? El mundo, la sociedad en la que vivimos también te lo puede dar. 1000 maneras de perder la vida. Si tú deseas gastar tu vida, también puedo darte 1000 maneras de gastar tu vida. Puedes gastar tu vida en ganando dinero, puedes gastar tu vida acumulando posesiones, puedes gastar tu vida tratando de obtener placer, puedes gastar tu vida tratando de tener poder y popularidad, puedes gastar tu vida tratando de ser famoso, puedes gastar tu vida de muchas maneras. Hay una gran cantidad de maneras en las que puedes gastar tu vida. Pero el propósito de la vida, mis amados hermanos, no es apilar un montón de posesiones. No importa aquí si tú eres el más rico del panteón. Eso no importa, mis hermanos. ¿Sabes? Aquí en esta vida, mis hermanos, estaremos 80, algunos 70 años, otros 90 años. Pero hay algo más que aquí. Está la eternidad. Y el propósito de la vida no es adquirir cosas. De todas maneras, no nos las vamos a llevar. Las mejores cosas de la vida no son las cosas. Pero Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Él tiene un plan para tu vida y Él nos hizo a cada uno por esa razón. Tú no eres un accidente. No estás aquí por accidente, que tus padres te hayan tenido por accidente. Eso no es así. Dios te hizo con un propósito, para que tengas un propósito en este planeta. Pero sabes, Dios no te va a obligar a ir con su plan. Tú puedes elegir tu propio plan. Tú puedes perder tu vida si así lo deseas. Tú puedes verdaderamente tratar de gastar tu vida si tú así lo deseas. Y Dios te va a dejar que tú lo hagas, pero te da la opción también de seguir su plan, su propósito, o seguir tu propio plan. Sabes, todos tenemos la libertad de elegir. Él nos da esa opción. Sin embargo, uno no es libre, mis hermanos, de decidir las consecuencias de nuestras elecciones. Las decisiones que tú tomes en este mundo, en esta vida, ¿sabes? Tienen implicaciones eternas. Implicaciones eternas. Así que lo mejor que podemos hacer es elegir sabiamente, mis hermanos. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Y ¿sabes? Lo mejor es que Él quiere que tú y yo sigamos su plan. Jesús no vino y murió en una cruz por nuestros pecados, mis hermanos, solo para que tú y yo sigamos viviendo una vida centrada en nosotros mismos. No es así. De hecho, mis hermanos, la Escritura dice, mis hermanos, que Él murió por todos para que los que reciben nueva vida ya no vivan para complacerse a sí mismos, sino para que vivamos para agradar a aquel que murió por nosotros. Así dice la Escritura. Así es que, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para robar espacio? ¿Para robarnos el oxígeno de los demás? No, estamos aquí, mis hermanos, con un propósito y un plan. La Biblia dice, mis hermanos, Romanos 6:13. Dice allí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabes? Esta es la mayor aventura de la vida. Ser un instrumento en las manos de Dios para ser usado con el propósito con el cual Dios nos hizo. Y sabes, nada se compara con esto. Nada. Esta es la aventura más grandiosa, mis hermanos. Es lo más grandioso. Cuando uno se da cuenta, mis hermanos, y lo piensa, para esto me hizo Dios.
Para esto me hizo Dios. Y sabes, eso se siente tan bien, porque cuando uno entiende esto, mis hermanos, uno comprende también esto es lo que Dios me hizo ser. Y allí hay satisfacción, importancia, significado, hay cumplimiento, mis hermanos. Es la emoción más grande en la vida, la aventura más grande en la vida, mis hermanos. Es la sensación de ser un instrumento en las manos de Dios, de ser usado por Dios con el propósito, mis hermanos, de que Dios sabe que Dios nos hizo para eso, mis hermanos. Dios nos creó con ese propósito. Sabes, si tú no has experimentado esta emoción de ser utilizado por Dios para un propósito, sabes, te estás perdiendo de una gran cosa. Te estás perdiendo de esto. No hay mejor situación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el éxito y el significado? Mis hermanos, tengo muchas personas conocidos que piensan que son exitosos, mis hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema con el éxito? Es que no satisface. ¿Por qué? Porque debido a que siempre quiere uno un poco más y otro poco más. Y mis hermanos, siempre está así. Tú y yo fuimos hechos para algo más que el éxito. ¿Por qué hay muchas personas que dicen, si soy tan exitoso, ¿por qué me siento tan frustrado? Si soy tan exitoso, ¿por qué estoy tan insatisfecho? Por una razón, porque tú y yo fuimos creados para algo más que el éxito. Fuimos creados para tener significado. Fuimos creados para tener significado. El éxito, mis hermanos, solo, mis hermanos, es un nivel en la vida. Es estar viviendo en el nivel más bajo, en el nivel de supervivencia. Nada más. Hay algunos que viven en ese nivel, pero quiero decirte que se puede vivir en un nivel mejor. Y es el nivel del significado. ¿Cómo se puede vivir, mis hermanos, con una vida con significado? Pues solo de una manera, siendo lo que Dios nos crió para ser. Porque es entonces que comprende, para eso estoy aquí en este mundo, para eso estoy aquí en este planeta, mis hermanos. ¿Sabes? Hay muchas historias en la Biblia donde Jesús habló de esto, mis hermanos, y sobre la inversión de la vida. Y cuando uno lee la Biblia, mis hermanos, a veces no se da cuenta, pero allí están estas historias, mis hermanos. Aproximadamente la mitad de las historias que Jesús contó, mis hermanos, tenían que ver con los negocios. Tenían que ver con esto, mis hermanos. Y de hecho, mis hermanos, podemos aprender mucho de esto aquí. Una de las historias que Jesús contó acerca de la inversión, mis hermanos, es la parábola de los talentos. Es la parábola de los talentos. Un hombre, mis hermanos, que le dio a sus siervos, les dio diferentes cantidades de dinero. El talento era una moneda en uso corriente, común, mis hermanos, y les dio diferentes talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, como él quiso, dice la Escritura. Y se fue, y cuando regresó les pidió cuentas. Y esta historia termina así, mis hermanos, Mateo 25, 29. ¿Cómo termina la historia? Dice que al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué está diciendo aquí, mis hermanos? Independientemente de que tú pienses o alguien piense, es que es injusto, ¿no? Porque al que tiene le da más y al que no tiene, aún lo que tiene le quita más. Y algunos piensan así que es injusto. Pero mis hermanos, hay que entender bien y leer bien el texto. Pero más allá de esto, mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que Dios ha hecho una inversión. Ha hecho una inversión en cada vida. Ha invertido en ti. Dios ha invertido en cada uno, mis hermanos. ¿Sabes? En primer lugar, Él te creó. Y sabes, Dios te dio dones, te dio regalos, te dio la capacidad, te dio la personalidad que tienes
te ha dado experiencias, te ha dado talentos, te ha dado capacidades, te ha dado habilidades. Dios ha hecho una inversión en tu vida y ¿sabes qué espera Dios? Una recuperación de su inversión. Dios espera eso. Mis hermanos, lo que está diciendo el texto es que si lo haces bien con lo que Dios te dio y lo utilizas para los fines correctos, dice el versículo, te voy a dar más. Más de lo mismo, más talentos, más dones, más capacidad, más habilidades, más experiencia, te voy a dar más. Sabes, un día tú y yo vamos a estar delante de Dios, rindiendo el examen final. ¿Y cuáles van a ser las dos preguntas en ese examen final? La primera pregunta que estoy seguro que Dios nos va a hacer, mis hermanos, es: ¿qué has hecho con mi Hijo Jesús? Yo lo di por ti. Lo di por ti para perdón de tus pecados. ¿Qué has hecho con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué has hecho con Él? Él no va a decir, ¿qué has hecho con la iglesia? ¿Qué has hecho con la religión? ¿Qué has hecho? No. ¿Qué has hecho con mi Hijo? Al que envié en la tierra para morir por tus pecados. ¿Tuviste una relación con Él? ¿Decidiste seguir a Cristo? ¿Alguna vez aceptaste su gracia y su perdón? Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta, mis hermanos, que nos va a hacer nuestro Señor, estoy seguro, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con los talentos, con los dones, con las capacidades, con la personalidad, el carácter que te di? ¿Qué has hecho con todo esto? Y quizás alguien le diga, bueno, Señor, pues la pasé bien y luego me morí. Sabes, Dios no nos ha puesto aquí solo para pasarla bien. No nos ha puesto aquí para vivir vidas insignificantes. Sabes, Dios nos ha puesto aquí, mis hermanos, con un propósito. Él ha hecho una inversión en ti, en ti, en ti y en mí también. Y Él espera algo a cambio. ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha dado? Sabes, no debemos usarlo en nosotros mismos, debemos usarlo en ayudar a otros y ser instrumentos en las manos de Dios. Ser instrumentos en las manos de Dios. El apóstol Pedro le preguntó a Jesucristo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a obtener de esto? Y Jesús le dijo, mira, te aseguro que cualquier persona que ha renunciado a todo por seguirme, recibirá 100 veces más y después la vida eterna. Es decir, lo que hacemos para hacer el propósito de Dios y el plan de Dios, mis hermanos, tiene una gran recompensa. Una gran recompensa. ¿Sabes? Mi yerno, mis hermanos, él es economista. El otro día me estaba bajando una aplicación en mi teléfono de CETES, mis hermanos, cómo invertir y dónde está la inversión mejor y mejor que en el banco, y los NUS, y me estaba explicando cosas que realmente no entiendo muy bien, pero me estaba explicando. Y lo mejor, mis hermanos, es invertir en CETES, porque te da una más alta tasa de rendimiento, y me estaba explicando. Bueno, y uno puede decidir, esa es la mejor, allí voy a invertir. Porque en el banco no, allí se va a acabar el dinero. Bueno, trayendo esto, mis hermanos, al plano espiritual, si yo supiera un mejor plan de inversión que dar mi vida a Cristo, mis hermanos, lo haría, pero no lo hay. No lo hay. El mejor plan de inversión es invertir la vida en Cristo, a Cristo, mis hermanos, a Cristo. Ese es el mejor plan de inversión. Ese es el mejor plan, mis hermanos, que tú y yo podamos invertir nuestras vidas a Cristo y que podamos decirle, Señor, aquí estoy. Lo que tú me has dado, dones, talentos, habilidades, capacidades, personalidad,
aquí estoy yo. Y Señor, aquí estoy para que tú me uses en lo que tú quieras, en lo que tú desees. Eso es lo que significa invertir mi vida a Cristo. Y luego, que Dios te indique en lo que puedes hacer, hazlo. Por muy pequeño que sea, hazlo. Que el Señor nos ayude en esto. Cuarto lugar, mis hermanos, la fe en Jesús significa confiar en la sabiduría y fuerza de Él. Eso es lo que significa, mis hermanos, la fe en Jesús. Confiar en su sabiduría y su poder, su fuerza. Dice Colosenses 2, 6 y 7. Vamos a leerlo, mis hermanos. Vamos a leer este pasaje. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Así es, mis hermanos. Dice aquí el versículo: de la manera en que hemos recibido al Señor Jesucristo, debemos andar con Él. ¿Cómo hemos recibido a Cristo? Por fe. ¿Cómo debemos andar? Por fe. Así. Hemos recibido por fe, debemos andar por fe. Arraigados, es decir, nuestras raíces en Él y nuestros cimientos en Él. Dice sobreedificados en Él. Nuestras raíces en Cristo, nuestro cimiento es Cristo, mis hermanos. Así debemos andar, así es como funciona. Debemos confiar en Él, mis hermanos, al principio de la vida de fe, y después, mis hermanos, debemos confiar en Él, seguir confiando en Él para los problemas de cada día también. Si así hemos recibido a Cristo, pues debemos seguir así, mis hermanos. Es una cuestión de confianza, mis hermanos, una cuestión de confianza. La vida es esto, la vida cristiana es eso, mis hermanos, es una vida de confianza y dependencia en Dios, mis hermanos. Muchas personas están tratando. ¿Saben, mis hermanos? La fe no es acerca de tratar, se trata de confianza. Si se tratara de probar, mis hermanos, ¿sabes? Eso va a hacer la vida más cansada. Se trata de confiar, mis hermanos, y de depender de Dios. Algunos están tan cansados porque están tratando, mis hermanos, Algunos están tratando en su matrimonio, están tratando de hacerlo en la escuela, están intentando con una relación que las cosas funcionen y están tratando de hacer que funcione su negocio, su trabajo, y se cansan al final de estar tratando, de seguir intentando. Pero al final de todo esto Jesús está allí. Y lo que nos dice es: confía en mí, te voy a dar la sabiduría y la fuerza. Necesitamos ambas, mis hermanos. Yo lo necesito y tú también. Necesitamos la sabiduría y la fuerza. ¿Por qué? Porque la sabiduría, mis hermanos, nos muestra qué hacer, saber qué hacer. Y a continuación las fuerzas nos da el poder para hacerlo. Tenemos que tener ambas cosas, mis hermanos. Tenemos que tener ambas cosas. Dice Romanos 8:28, mis hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Esta es la manera diferente de ver la vida. Incluso en el peor de los casos, mis hermanos, Dios obra para bien para aquellos que lo aman. Él está trabajando para desarrollar en nosotros bondad y bendición. Está trabajando Dios para desarrollar nuestro carácter. Y esta es la perspectiva bíblica de la vida. ¿Te gustaría tener esta perspectiva de la vida? Donde incluso el peor de los casos, la peor de las circunstancias se presente y Dios está trabajando en ti.
cuando confías en Él. Pero también nos da el poder, mis hermanos. Esta es la perspectiva, pero nos da el poder. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, tengo la fuerza para hacer frente a cada circunstancia de la vida por el poder que Cristo me da. ¿Cómo sabemos, mis hermanos, cuando no estamos confiando? ¿Cuándo sabemos? Cuando no estamos confiando en Dios ni en Cristo. ¿Sabes? Cuando tú te preocupas. Cuando te preocupas no estás confiando en Dios ni en Cristo. No estás confiando. Cuando tú te preocupas no estás confiando en Dios. ¿Sabes? Si yo veo una silla aquí y la veo sólida, mis hermanos, me siento. Sí, estoy confiando en que la vida, la silla me va a sostener, que no se va a caer cuando yo me siente, mis hermanos. Así sucede. Pero si la veo endeble, mis hermanos, y a pesar de eso me siento, dejo de confiar. Una de las claves para saber lo que está pasando en nuestras vidas es la preocupación, mis hermanos. Pero quiero decirte la mejor noticia. Jesucristo puede ayudarte con tus preocupaciones, con tus ansiedades. Hay muchas personas que tratan de lidiar con las preocupaciones, cantando, distrayéndose, mis hermanos, haciendo muchas cosas, leyendo libros, yendo a sesiones de coaching, muchas cosas. Pero si verdaderamente deseas dejar de preocuparte, tienes que tomar la decisión y la acción de comenzar a confiar en Dios a través de Jesucristo. Ese es el remedio para la preocupación. Finalmente, mis hermanos, en quinto lugar, ¿qué significa la fe? La fe en Jesús significa confiar en las promesas de Él. En la Biblia, ¿saben, mis hermanos? Hay aproximadamente unas 3.500 promesas. Unas 3.500 promesas de Dios para todos nosotros. Estas promesas tenemos que hacerlas verdad en nuestras vidas porque Dios desea que aprendamos a confiar en Él. Hay promesas, mis hermanos, de protección. Promesas en que Dios va a cubrir nuestra necesidad. Hay promesas de prosperidad, sí, pero también hay promesas de paz. Hay promesas, mis hermanos, acerca de la salud, porque Dios promete la curación. Promesas, mis hermanos, acerca de la soledad, cuando uno está solo, mis hermanos. Y una y otra y otra y otra vez, mis hermanos, están las promesas de Dios en su palabra. Son como cheques sembrando en blanco, esperando que tú y yo pongamos nuestros nombres en ellos y enviarlos en oración a nuestro Señor. ¿Por qué están estas promesas en la Biblia? Porque Dios espera que tú y yo confiemos en su palabra. De hecho, eso es fe. Eso es fe. De hecho, mis hermanos, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna se basan en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando uno confía en lo que Dios ha dicho en su palabra, mis hermanos, Dios obra en uno. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, mis hermanos. Tenemos que aferrarnos. ¿Sabes? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo imposible para Dios? Sí, sí lo hay. La Biblia dice que hay una cosa que es imposible para Dios, que Dios mienta. Dios no puede mentir. Y debido a que es un Dios de verdad, lo que está en su palabra, sus promesas son verdad, mis hermanos. Dios no rompe su palabra como tú y yo. Las palabras, mis hermanos, sus promesas son verdad. Y esto tenemos que entender, mis hermanos. Ahora, quiero decirte, y con esto voy a terminar. Quizás te has sentido maltratado, golpeado, magullado, en malas condiciones.
Tal vez han abusado de ti, tal vez has sido víctima de abuso físico o sexual también. Tal vez has sido víctima de abuso verbal o de abuso emocional. Pero lo que está en la palabra de Dios es que si tú confías en Él, Él puede sanar tu corazón y puede curar tus heridas si acudes a Él. Tal vez te has sentido desechado, has sido rechazado por alguien. Tal vez has sentido el dolor y la herida del rechazo y te has sentido como no deseado. Pero la palabra de Dios dice, mira, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Eso está en la palabra de Dios y puedes confiar en eso. Tal vez te has sentido como quemado en la vida, frustrado, como que estás en cenizas y como que todo se ha hecho humo. ¿Sabes? Dios puede restaurar los pedazos rotos de tu vida y puede acomodarlos otra vez y darte una nueva forma. Dios puede hacer esto. Quizás has fracasado en tu vida, en lo pasado. Quizás has hecho malas cosas en el pasado, pero la Escritura dice, mis hermanos, tu pasado puede ser perdonado. Es más, tus problemas de pecado, los pasados, los presentes y los futuros, Jesucristo los puede perdonar. Jesucristo puede hacer esto. Quizás tienes miedo. Y tienes miedo por la situación actual de tu vida o por lo que puedas enfrentar. Pero ¿sabes? Dios mismo dice, estaré contigo, no tengas miedo, no tengas miedo. Varias veces en la Escritura se repite esto, varias veces. Y aquí hay varias promesas que te quiero leer brevemente, solo brevemente. Por lo cual dice Hebreos 6:18. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Algunos tienen dificultad con el versículo 18, pero se aclara cuando se lee el 17, porque dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Lo que dice el versículo 17 dice, mis hermanos, la promesa de Dios y su juramento. Dos cosas, son cosas inmutables de Dios. Así es que tú y yo podemos tener un gran consuelo, mis hermanos, los que hemos acudido a asirnos de Él. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ten por seguro que nada te va a separar del amor de Dios. Juan 11, 25 y 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y finalmente, 1 de Pedro 1, 3 y 4. Este pasaje, mis hermanos, me gusta muchísimo. Es uno de mis textos favoritos hasta el versículo 5. Y se le llama la gran eulogia, mis hermanos, es decir, el hablar bien de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tú y yo podamos tener una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. ¿Crees esto también? Es una gran promesa de la palabra, que si crees en Cristo y le sigues, tú y yo tendremos herencia en la presencia de Dios. Quiero terminar. Quizás quieras hacer esta oración que yo he puesto aquí en la pantalla. Y la voy a leer y después voy a orar. Pero si esta oración tiene significado para ti, hazla para ti mismo. Hazla para ti. Dice así, mis hermanos. Querido Jesús, querido Jesús, yo quiero tener verdadera fe en ti, no una fe falsa. Gracias por morir por mis pecados y mostrarme la manera de vivir. A partir de hoy quiero llegar a ser un verdadero creyente en ti. Quiero seguir tu ejemplo. Quiero aceptar tu regalo de gracia. Necesito tu perdón y tu misericordia. Tú me hiciste con un propósito y quiero invertir mi vida en servirte solo a ti. Quiero confiar en tu sabiduría y fuerza y quiero aferrarme a tus promesas cuando los tiempos son difíciles. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es un tesoro inigualable. Gracias, Señor. Alabado seas. Gracias, mi Dios eterno, porque eres bueno en gran manera. Y gracias, Señor, porque nos muestras que la fe es más que palabras. Gracias, mi Dios. Queremos, Padre Celestial, vivir siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Queremos vivir aceptando la gracia de Dios, su perdón y misericordia diariamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. También, mi Señor, entendemos lo que significa invertir nuestras vidas en ti. Porque tú nos has hecho con un propósito y tienes un plan para cada uno de nosotros. Tú nos hiciste con capacidades, habilidades, talentos, dones. El carácter que tenemos, tú nos lo has dado. La personalidad que tenemos, también nos lo has dado, Señor. Y estamos aquí para mostrar tus virtudes, no las nuestras. Estamos aquí en este mundo para darte gloria y honra. Ayúdanos, mi Señor eterno. Pero también, Señor, confiamos en ti. Perdona porque a veces nos comportamos como incrédulos cuando nos preocupamos. Pero, Señor, Padre Celestial, confiamos en que lo que estás haciendo en nuestras vidas es lo mejor. Da sabiduría a este tu pueblo, da sabiduría a mis hermanos y da poder, da fuerza para enfrentar cada circunstancia de la vida. Finalmente, Señor, queremos decirte que confiamos en ti. Confiamos en tus promesas que son maravillosas. Confiamos en tus promesas para nosotros, mi Señor, que están puestas en tu palabra y que son verdad. Señor, ayúdanos, que nuestra vida, mi Señor, siga el rumbo que tú has marcado. Ayúdanos a entender, danos sabiduría a cada uno. Señor, también te pido que si alguno tiene pesares, tiene ansiedades hoy, si alguno, mi Señor, ha venido cargado a este lugar, Padre, que pueda salir ligero. Ayúdale, mi Señor, con tu gracia, que nos das lo que necesitamos y no lo que merecemos. Ayúdanos, mi Señor. Quizás alguno está cargado por alguna cuestión en su matrimonio, en su relación. Quizás por el trabajo, quizás por la salud, quizás, no sé, Señor. Tú sabes todas las cosas. Pero ayuda, por favor, a este tu pueblo. Ayuda a tu iglesia. Por favor, Señor, extiende tu mano bondadosa y toca vidas. Toca vidas en este mismo momento. Y que mis hermanos, mi Señor, puedan experimentar de tu presencia, de tu amor y de tu gracia y misericordia, ahora mismo.
y que puedan salir más ligeros de este lugar, con renovadas fuerzas, renovada esperanza y con una nueva confianza colocada en ti. Ayúdanos, mi Señor. Gracias, gracias por el perdón de pecados en Cristo. Gracias también, Señor, porque tú eres capaz de dar vida nueva y también una vida eterna. Gracias. Alabado seas. A ti toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les prospere en todo, mis hermanos. Les ruego, ¿por qué no se ponen de pie, mis amados hermanos? Y vamos